Así que le pido por favor me reciba con un fuerte abrazo entonces y con un aplauso a mi hermana Carlita, que es quien nos va a llevar con la palabra de Dios en esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto volverlos a ver. Solo acomodo esto aquí, perdonen la bulla. Bueno, que el Señor les bendiga. Bueno, esta noche me tocó el privilegio y vamos a tocar un tema que el Señor me puso desde hace bastante tiempo. Bueno, antes de darle el tema, quisiera que nos pusiéramos una actitud de oración para que sea el Señor respaldando su palabra, ¿verdad? Así que cerremos nuestros ojos y digamos: amado buen Padre que estás en el cielo, gracias te damos por esta tarde maravillosa. Gracias por permitirnos estar acá, Señor Jesús, alabándote, exaltándote, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo de alabanza, porque pudimos exaltar tu santo nombre. Y en este momento queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, Padre Celestial, a darnos entendimiento en cuanto a tu palabra, que podamos ser buenos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, que podamos atesorar tu palabra en nuestra mente y corazón, y que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, pero que no solamente nos quedemos con tu palabra para nosotros, sino que podamos llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de esta tarde se llama No te enojes con Dios por errores humanos. De nuevo, no te enojes con Dios por errores humanos. Quisiera como hacer un pequeño paréntesis antes de empezar esta prédica, porque yo sé que es un tema bastante delicado. Es un tema que el Señor me ponía en el corazón y yo le decía: ay, Señor, qué difícil es predicar de esto, porque Él tiene que poner palabras adecuadas para que no ofender a nadie, pero para que nosotros podamos entenderlo a nivel espiritual. Así que para comenzar, un paréntesis. Lastimosamente en la actualidad hay religiones, hay sectas donde en nombre de Dios lastiman a las personas, donde se aprovechan de la necesidad del hombre, se aprovechan de la búsqueda verdadera de Dios y el servicio hacia Dios. Sé que este tema puede ser un poco fuerte, ¿verdad? Sin embargo, Dios me lo puso hace un tiempo en el corazón, hace un par de semanas, o me atrevo a decir hace un par de meses, que no había podido desarrollar. Pero quiero que este tema, hermanos, lo tomen no como una crítica para nadie, ni una crítica hacia una iglesia, ni para una persona, sino que para nosotros como cuerpo de Cristo podamos ser mejores cada día. Y para que podamos ser mejores en la obra de nuestro Padre Celestial. Este tema debe ser recibido con mucha madurez espiritual, pidiendo a Jesús que toque nuestro corazón y pidiéndole al Espíritu Santo que nos convenza de pecado y juicio. Este tema también es para las personas que nos sintonizan, que quizás por alguna razón se han alejado del Señor, porque quizás fueron lastimados por alguien, o por algunas personas que quizás pertenecen a alguna iglesia. Esta noche el Señor quiere tocar también tu corazón, quiere recordarte de que las decisiones humanas que se toman a veces no vienen de Dios, no vienen de Jesús. Así que quisiera que las personas que nos sintonizan se tomen el tiempo para escuchar, porque esto viene de parte del Señor. Y bueno, así que como les decía, lo tomemos de la manera espiritual. Así que para poder empezar nos es necesario conocer al Dios verdadero, para que Él nos guíe, para que pueda darnos discernimiento de lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Amén. Así que para comenzar, hermanos, acompáñenme por favor. En Jeremías 23 vamos a leer el versículo 15 y 16. Jeremías 23, versículos 15 y 16. Y cuando lo tengan me dicen amén para que lo leamos todos juntos, por favor. Amén. Jeremías 23, versículos 15 y 16. Ok. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Y esto, hermanos, antes de empezar a leerlo, es una advertencia de parte del Señor. El 15 dice:
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí, yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén. Amén. Que el Señor añada sabiduría en ese tema, hermanos. Dice el Señor de que tenemos que tener cuidado de las personas que escuchamos. A veces nosotros por falta de tiempo nos podemos escuchar quizás prédicas porque no tenemos tiempo quizás de agarrar la Biblia y se nos hace un poco más fácil quizás para las mujeres estar haciendo el quehacer y escuchar una prédica. Pero tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor, Señor, esto viene de ti. También tenemos que ser cuidadosos en comprobar lo que estamos escuchando, si viene de la palabra del Señor, porque no todo lo que se predica en un púlpito viene de parte del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas personas que han salido lastimadas por líderes, por diferentes religiones, diferentes sectas que no vamos a mencionar, pero que sabemos que existen. Hoy en día, si ustedes ven en las plataformas, hay muchos reportajes, ¿verdad?, de ese tipo, de diferentes tipos de sectas donde han engañado a las personas para lucrarse. Y no solamente para lucrarse, sino aprovecharse de la inocencia, por no decir otras palabras, porque estamos transmitiendo y no podemos ocupar ciertas palabras. Se han aprovechado de la inocencia de mujeres, de niños, de adultos, en el nombre de Dios. Entonces nosotros, ahora que estamos en el caminar, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que escuchamos, lo que vemos, a quién también escuchamos. No todo el que está vestido de oveja realmente lo es. Tenemos que tener mucho cuidado. Y si nosotros, saben que mis hijos se burlan bastante de mí porque a veces yo escucho algo que no va de acuerdo a la palabra del Señor y me pongo, ¿verdad que eso no es así? ¿Verdad que eso no es así? Y me agarra a mí feo. ¿Verdad que no es así eso? Y entonces lo he dicho, mamá, cálmate. Pero no. Pidámosle al Señor que el Señor ponga esa inquietud en nosotros cuando algo no viene de Él. Tenemos ahora tantas herramientas para que nosotros podamos buscar e informarnos, ¿verdad? Si nosotros no sabemos dónde está un versículo, es bien fácil buscarlo en Google, ¿verdad? Y poner, quizás parafrasearlo y pues Google le ayuda a encontrar el versículo. Lo encontramos, lo leemos, le pedimos al Señor que ilumine nuestra mente. Y el Señor dice en su palabra de que el que está a falta de sabiduría, se la pida y se les dará sin, ¿cómo se llama? Sin reproche alguno. Amén. Gracias. Así que si estamos faltos de sabiduría en cuanto a la palabra del Señor, pidámosle al Señor que nos ayude. Créanme que para mí, o sea, cuando el Señor me dio este tema hace semanas, yo dije, Dios mío, qué tema más controversial. De verdad, es de tener mucho cuidado cómo se va a manejar, pero es necesario. Son tiempos peligrosos. Sabemos que estamos viviendo tiempo donde podemos ser engañados si no estamos parados en la roca firme que es Jesús. Así que, regresando al versículo que leíamos de Jeremías 23, 15, 16, hace mención de que los hará comer ajenjos. Entonces quería darle el concepto de qué es un ajenjo. Dice que el ajenjo es una planta herbácea conocida por su sabor extremadamente amargo, utilizada principalmente como metáfora de la amargura, el juicio divino y la apostasía y las consecuencias del pecado. Y si ustedes se fijan en ese versículo, menciona dos cosas amargas. Menciona el ajenjo y dice que les haré beber agua de hiel. La hiel es amarga. Entonces, eso también es para los que los que nos paramos aquí enfrente. Tenemos que tener tanto cuidado de lo que hablamos porque es bien delicado llevar la palabra. Me acuerdo de que, por decirlo así, mi madre espiritual, por decirlo así, la hermana que oró tanto por mí porque yo regresaba a los pies de Cristo, cuando nosotros llegamos a reunirnos donde ella nos enseñó bastantes cosas que a veces nosotros con mis hijos decíamos que extrema la hermana, pero es que así dice la palabra. Cuando nosotros estamos tiernitos en el Evangelio,
todos lo sentimos así como, ay, qué extremo, qué exagerado. Pero a medida vamos conociendo al Señor, vamos viendo que es cierto, que los que tienen más tiempo de estar en el Evangelio han aprendido un poquito más. Y como he hablado otras veces, hay niveles espirituales, ¿verdad? Hay bebés espirituales, ancianos, adultos, o sea, hay diferentes niveles de espiritualidad. Ay, disculpen que me trabo con algunas palabras, pero hay diferentes niveles. Y es bien delicado porque aquí dice que si nosotros hablamos cosas que no son, que si nosotros decimos el Señor dice y el Señor no dice, nos va a hacer que comamos ajenjo y que dice, que bebamos, dice, ¿verdad? Les haré beber agua de hiel. O sea, qué difícil. Vamos a estar comiendo algo amargo y tomando algo amargo. O sea, qué feo eso. Entonces, es bien fuerte lo que dice aquí. Comenzamos con un versículo bastante fuerte, pero es lo que el Señor nos quiere decir esta noche, hermano. No quiero que piensen que qué dura esa hermana, pero es que el Señor es lo que pone. Y saben que hay que ser obediente. Y a veces cuesta, porque yo le decía al Señor, ay Señor, ¿cómo? E incluso le preguntaba yo al pastor, el Señor me puso este tema en el corazón. Y él me dijo, hay que hacerlo. Si el Señor lo puso en el corazón, hay que hacerlo. Así que también vamos a buscar y vamos a escudriñar un poco de la palabra. Ustedes saben que siempre me gusta comprobar un poquito con la palabra lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, le mencionaba que los que tenemos privilegio de predicar, tenemos que pedir dirección a Dios, porque estamos alimentando al pueblo de Dios. Hoy en día, como ustedes ven, hay bastantes dietas, ¿verdad? De que cómo debemos de ser saludables, que la dieta keto, que hay que comer saludable, que verduras, que la proteína, que no sé qué. Entonces, en el Evangelio es igual. Tenemos que tener cuidado con lo que predicamos porque estamos alimentando el área espiritual de cada uno de los hermanos. Y esa palabra tiene que ser viva y nutritiva y alimentar y fortalecer a la oveja. Y alimentarnos a nosotros también, porque créanme que yo he aprendido mucho preparando este tema. Mencionaba algo, el versículo que también decía de que hablan de lo que traen en su propio corazón. Y dice en Proverbios 4:23, que por cuestión de tiempo lo voy a mencionar y si quieren apuntarlo, Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que no solamente los que predicamos tenemos que tener cuidado con lo que decimos, sino que también ahora que nosotros hemos salido a evangelizar, tenemos la oportunidad de compartir la palabra con otras personas, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener cuidado. Saben, yo sé que van a decir, esta hermana siempre trae sueños de testimonio, pero ya que el pastor hablaba de algunas cosas ahí, creo que el Señor no entendía el sueño, ya lo entendí. Pero se lo voy a compartir rapidito. El Señor me regaló 2 sueños esta semana que siento que eran espirituales. Soñaba de que la hermana que yo les comenté que oró porque viniera de nuevo a los pies de Cristo y nos estuvo como preparando, nos daba estudios bíblicos, hacíamos iglesia en hogar en la casa de ella, hacíamos culto. Creo que Debbie nos acompañó más de alguna vez, ella nos enseñó mucho de la palabra. Y soñé con ella, soñé de que yo estaba en el trabajo, soñé que había un desorden en mi escritorio y que yo estaba tan saturada de cosas en mi escritorio, pero había un desorden y que la gente llegaba y me ponía más cosas. Entonces yo me sentía cargada y me pedían cosas urgentes y me llenaban de más cosas el escritorio. Llegó una persona de recursos humanos que sí existe, que no está en ese trabajo, pero que sí existe. Pasó viendo y cuando me vio se fue de retroceso y me dijo, Carlita, qué mala impresión da ese desorden que tiene en su escritorio, arréglelo. Y yo empezaba a arreglarlo y ya no hallaba dónde poner las cosas. Y pero la gente seguía poniéndome cosas. Hubo un momento, salí a respirar y ahí llegó la hermana. Y me dijo, hermana, ¿qué le pasa? ¿Está preocupada? Y le dije yo, no, estoy bien. No, me dijo, usted está preocupada. Oremos. En eso vinieron las hermanas donde ella se congrega, porque ella va a otra iglesia ahí cercana, que ya he ido, ya me ha invitado a ir. Yo no conozco a las hermanas, pero no sé de dónde salieron como 15, 20 hermanas, empezaron a orar por mí.
Y después una de ellas me agarró la mano y me dijo, es hora de compartir las nuevas buenas de salvación. Me agarró de la mano y me llevó donde estaban unos indigentes. Y me dijo, agarra a cualquier persona que está aquí y predíquele las buenas nuevas de salvación. Y yo me asusté porque yo dije, ¿y cómo es que ha pasado todo eso? Yo estaba trabajando, oraron por mí, después me llevaron a evangelizar. Entonces todas las hermanas agarraron a una persona, empezaron a evangelizarlas y yo me quedé con un señor que era tan real ese sueño. Estaba con un costal donde tenía sus pertenencias, estaba todo sucio, su barba hasta por acá, pero yo me acuerdo que el Señor en el sueño me hizo verlo con tanto amor. ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Atrás de él había un negocio. Había un negocio donde había una familia, pero el Señor me permitió que le predicara a ambos, tanto como al señor indigente, como a la familia que tenía su negocio. Y yo no lo había entendido hasta hace poco, que el Señor no quiere que hagamos excepción de personas, que no importa a quiénes tengamos que predicar, si a la persona que no tiene y a la persona que sí tiene, al que tiene menos y al que tiene más. Le prediqué a ambos, y cuando terminé de predicarles, ambas personas estaban sonriendo. Eso me hace ver a mí la necesidad que hay de llevar la palabra a todo aquel que lo necesita. Y no solo porque una persona tiene un poder económico, por decir así, o está solvente económicamente, no quiere decir que no necesita a Dios de su corazón. Y tampoco el que no tiene nada, tampoco quiere decir que no necesita a Dios en su corazón. Ahora lo entiendo, hermanos, que el Señor quiere que nosotros seamos equitativos con todos, que la palabra de Dios es para todos, para todo aquel que lo necesite. Y con lo que mencionaba el pastor, o sea, eso de evangelizar, el Señor quiere que lo sigamos haciendo como iglesia. Yo siento que es una confirmación. Yo no sé por qué, yo les he dicho muchas veces, yo no lo merezco, pero el Señor me da sueños. Y me dio otro sueño con la misma hermana, que me llevaba a cierta ciudad, que me enseñó el camino para llegar a cierto lado, pero que después me dejó sola. Y yo se lo conté a ella y le digo, mire hermana, tuve 2 sueños con usted, esto y esto y esto, y me dijo, la manera que lo interpreto, hermana, es de que los pininos lo dio con nosotros, pero ahora el Señor quiere que camine sola con Él y que siga avanzando, que no importa quién lo acompañe en su caminar, el Señor está con usted. Y eso es lo que quiere el Señor hacer aquí. Y de verdad, de que escuchar buenas noticias de esta iglesia, de verdad de que me alegra el corazón porque, o sea, de verdad que podemos decir que este es nuestro lugar seguro. Que este tema que nos da el Señor es para que nosotros podamos hacer un cambio en nuestra vida y en nuestro corazón, que si estamos fallando con nuestra actitud y estamos dando quizás un mal testimonio para el que está afuera, es hora de cambiar. A todos nosotros, incluyéndome a mí. A mí me falta mucho por cambiar y necesitamos de verdad que las personas de afuera vean algo diferente en nosotros para que crean en el Señor, porque representamos el pueblo de Dios. Así que sigamos con eso. El tema, dijimos, de que no te enojes con Dios por errores humanos, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Dice, siguiendo con el versículo que leímos, decía de que salían de su boca palabras que salían de su corazón, ¿verdad? Y dice en Mateo 15:18, que también por cuestión de tiempo lo voy a leer, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre. Muchas veces las cosas que nosotros hablamos con nuestra boca vienen de lo más profundo del corazón. Nos es necesario entregarle nuestro corazón al Señor para que lo limpie y lo purifique. Porque dice de que ahí guardamos tantas cosas, resentimiento, enojo, cólera, y a veces cosas, como les decía la vez pasada, que nos pasaron cuando estábamos pequeños. Pero ya es tiempo de soltar y perdonar, hermanos. Si el Señor ya nos perdonó, ¿qué tenemos que estar recordando nosotros? Sigamos adelante, sigamos avanzando, así como en el sueño que me decía la hermana. Siga avanzando sin importar quién esté. Siga avanzando con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. También dice
Dice en Mateo 15, versículo 18 al 20, dice, pero lo que sale de la boca del corazón, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Eres ya, ¿qué quiere decir esto de las manos? A veces podemos vernos implacables, ¿verdad? Limpios por fuera, pero ¿y por dentro cómo estamos? Y a veces las personas que están predicando a veces, que tienen en sus corazones, que predican falso testimonio, o a veces ofenden a Dios con lo que dicen, o guían mal a las ovejas. Y si nosotros no está, a mí me ha pasado, de que por falta de conocimiento, porque la palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, y cuando tenía yo poco conocimiento, no estoy diciendo que ahora lo sé todo porque me falta mucho por aprender, pero cuando estaba falta de conocimiento, a mí también me engañaron, y tenemos que tener cuidado con eso. Pedía consejo a las personas que pensaba que estaban más cerca de Dios, y a veces hay personas que dicen, mira, ora por mí porque a vos te escucha más el Señor. Pero cuando nos digan así, digámosle, el Señor también te puede escuchar, pero tenés que abrir tu corazón y aceptarlo en tu corazón. Pero la gente a veces no quiere dejar las andanzas, ¿verdad? O por eso. Y a veces dicen, pero es que yo no estoy listo, pero cuando ya esté listo voy a aceptar a Cristo. ¿Cuándo humanamente vamos a estar listos? Si nosotros que estamos en el Evangelio nos cuesta, y si estamos fuera, ¿cómo vamos a poder? Nunca vamos a estar listos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de estar fuera del Evangelio y adentro del Evangelio? Es que el Señor nos ayuda y que tenemos abogados ante nuestro Padre para defendernos cuando fallamos. Y porque fallamos y seguimos fallando, porque somos obras en proceso, vamos a seguir fallando lastimosamente, pero tenemos que tener la voluntad de cambiar. Uno, por nosotros mismos, por nuestra salvación. Segundo, por los que viven en nuestra casa. Y tercero, por el que está afuera, porque somos cartas leídas. Y siempre les menciono esto, que somos cartas leídas. Hoy sí les traje el versículo. Dice también, se los traje, dice en 2 de Corintios 3, versículo 2 y 3. Dice, 2 de Corintios 3, versículo 2 y 3 dice, donde Pablo dice que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que antes se escribían las cosas en piedra, pero ahora están en nuestro corazón. Nosotros somos los que tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Y si alguien está lastimado, hermano, de verdad tenemos que tener mucho cuidado, que digan, es que yo no quiero nada con tu Dios, porque para ser así yo no quiero nada. No tiene culpa el Señor de que nosotros cometamos errores. Y quizás este sermón quizás no es tanto para defendernos a nosotros, sino defender, aunque Cristo no necesita que peleemos por Él, pero es tiempo de que hablemos por el Señor y digamos, el Señor no tiene culpa. Porque la gente se enoja con Dios por cosas que el humano hace y no lo había analizado así. El que dice que no cree en Dios o el que dice que es ateo es porque se ha enojado por alguna cosa. Voy a contar un pequeño testimonio rapidito. Tenía un amigo que decía ser ateo, y él sabía que yo era cristiana, y me decía, no me hable de su Dios, y se ponía ofensivo. Yo le decía, mire, voy a respetar que usted no crea, pero respeta también que yo creo. Yo no le voy a hablar de Dios, pero ¿sabe qué? Y se lo dije, usted va a creer por lo que Dios va a hacer en mí. Porque cuando nos conocimos, ambos éramos depresivos. Imagínense que Dios reprenda esas ataduras de nosotros. Era depresiva yo. No estaba caminando con el Señor, pero sabía en quién creía. No había regresado a los pies de Cristo todavía. Pero siempre trataba de orar, no era constante, pero trataba de buscarlo. Y le dije, cuando yo salga de esta cadena que nos ata, antes que usted,
va a ver que ha sido mi Dios quien cortó esa cadena. Y me dijo, no vamos a salir así, nos vamos a quedar, no, usted tal vez, pero yo no. Y va a creer por lo que Dios va a hacer en mí. Dicho y hecho, el Señor me sanó de la depresión a mí, él estaba todavía estancado en sus depresiones, yo trataba de apoyarlo con lo que podía, pero un día, me acuerdo que me escribió, todavía estaba el chat de Gmail, del trabajo, porque era compañero de trabajo, y me dijo, Carlita, no aguanto más. Necesito que el Dios que la sacó de esa depresión me saque a mí porque no puedo más. Por favor, dígame qué tengo que hacer. Ese día Dios mío, yo lloré porque yo dije, gracias Señor, porque no he sido yo, sino que fuiste tú por medio de lo que has hecho en mi vida. Vine yo, busqué en Google porque no me sabía la oración, se la copié y la pegué en el chat, se la mandé y le dije, doble rodillas, que el Señor lo va a escuchar. Abra su corazón y dígale que lo acepta y puede leerlo, léalo, pero hágalo de corazón y el Señor obrará grandemente en usted. ¿Sabe que después de que pasó eso, el fin de semana siguiente, junto con mis hijos, le buscamos una iglesia cerca, él vivía hasta Merliot, buscamos una iglesia cercana, lo dejamos ya, fuimos como unos 2-3 domingos, Babriana, unos 2-3 domingos con él, cuando ya estaba avanzado, ahí lo dejamos solito, le dijimos, vaya, hoy ya puede ir usted solo. De verdad, de que no es necesario a veces que nosotros prediquemos con palabras, sino los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Esta persona que se dijo ser atea, estaba enojado con Dios, porque no le cumplió algo que él pidió. Pero a veces no es conveniente que lo cumpla, porque dice que nosotros pedimos y pedimos mal porque lo pedimos para nuestros deleites. Y a veces nos encaprichamos, no, pero es que Dios no es bueno porque no me cumplió esto. El Señor sabe qué procesos está llevando con cada uno de nosotros. Y Él no está para cumplir deseos ni caprichos de nadie, por muy duro que se escuche. Tenemos que tener en cuenta de que nosotros vivimos conforme a la voluntad de Él y que Él va a hacer lo que nos convenga. O sea, ¿por qué? Porque si nos ponemos a analizar y lo vemos así de manera simple, Él es un Dios perfecto, ¿verdad? ¿Lo creemos? Es un Dios perfecto, amén. Entonces en su perfección Él quiere lo mejor para nosotros. Y si no nos lo da, es porque nos va a hacer mal en vez de bien. Entonces aprendamos a aceptar la voluntad del Señor, hermanos. También quería mencionarles lo de la apostasía. El concepto de la apostasía dice que la apostasía en la Biblia la define como el abandono, deserción o rechazo deliberado de la fe cristiana, principios o la adoración por parte de quien anteriormente lo profesaba. Proviene del griego apostasía, apartarse. Denota una rebelión espiritual o infidelidad con frecuencia advertida, con un peligro grave antes del fin de los tiempos. Y eso lo podemos ver y comprobar en Segunda de Tesalonicenses 2:3. Si gusta lo leemos juntos. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Lo leemos. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Bueno, perdón. ¿Qué es la apostasía, hermanos? La apostasía solamente se va a dar para los creyentes. La apostasía no se va a dar para aquel que está fuera del evangelio. Esto se va a dar solamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere decir de que el apóstata es la persona que estaba dentro del evangelio y de repente ya dejó de creer, ya no quiso nada con Dios y empieza, en vez de estar ahí, empieza quizás a atacar, ¿verdad? Eso es lo que se va a vivir, y eso dice aquí en la palabra que va a ser en los últimos tiempos, y saben que muchos están apostatando de la fe en esos días, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es sumamente peligroso, porque a veces el ser humano pone la mirada en el hombre y no pone la mirada en Dios. ¿Y qué pasa si un líder conocido viene y se retira del evangelio? ¿Qué va a pasar con la gente que lo seguía a él y no seguía a Cristo? Se van a ir. Eso es peligrosísimo. Por eso tenemos que nosotros
como cuerpo de Cristo, tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo, nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, no en una persona. Porque aunque nosotros podamos estar aquí enfrente, fallamos. Pero Cristo no falla. Su palabra es verdadera. Por eso es que nuestra mirada, hermanos, de verdad, comprueben todo lo que se hable. Si algo que estoy diciendo yo ahorita, ustedes dicen, no, esto no es así, compruébenlo en la palabra. Pídale a Dios que lo compruebe, porque quizás yo también puede que en algo me equivoqué. No voy a estar correcto en todo, pero lo que sí quiero que tengamos nosotros en cuenta es que tengamos eso que el Señor pone. No, es que eso no es así. No, eso no me suena que es bíblico. Esto no me suena que venga de parte del Señor. Y con lo que decía anteriormente, con el versículo, cuidado. Yo sí creo personalmente de que el Señor puede darte palabra por medio de una persona, porque puede pasar. Pero tenemos que tener cuidado, quién lo hace, o tener cuidado, de quién viene. Porque a veces no viene del Señor, como dicen, a veces nos ponen palabras bonitas como para animarnos, ¿verdad? Que viene la provisión, viene y no es de parte del Señor. A veces ven cuál es tu necesidad y te tocan como el punto débil, y eso es lo que... Y a veces, ¿qué pasa? Hablando con respecto a que el ser humano se enoja con las iglesias, es porque a veces, tenemos que decirlo, a veces se ocupan los púlpitos para sacar provecho, y más el provecho económico. Y en otras sectas también sacan provecho de otra manera, fornicando, mintiendo. El Señor me ha dicho que me tienes que dar a tu hija como esposa, y no es así. De acuerdo a la palabra dice de que no tienen que fornicar y no tienen que adulterar. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a creer algo así? Cuidado a dónde nosotros vamos. O sea, eso es algo que a mí me gusta de verdad, y no es por hacerle propaganda a la iglesia, pero lo que me gusta es de que son transparentes aquí. Que aquí, o sea, lo que entra yo sé que es para la obra del Señor, y a veces hasta falta. Y por eso es que se hacen proyectos, porque a veces hasta falta, y no me avergüenzo de decirlo, porque estoy orgullosa de eso. Tener las cuentas claras y tener las cuentas claras para la congregación es bien importante. Puedo decir y dar fe de que aquí no se lucran. Al contrario, ponen. Pero eso el Señor lo va a recompensar. Que aunque ellos lo hacen en oculto, que ponen en vez de quitar, o sea, el Señor lo va a bendecir grandemente. Esto yo lo admiro. Es una iglesia pequeña que hace bastante por la obra. Eso es lo que a mí me ha gustado de aquí. Puedo ser sumamente sincera de eso. Y que quizás puede que se cometan errores. Yo no me he fijado, pero sé que hacen las cosas bien. Para lo que decía, el sueño que el Señor me daba con respecto a lo que dijo Ariel, que cuando tengamos vamos a ir a repartir a los pobres. O sea, es una confirmación. O sea, de verdad que cuando estaba yo sentada ahí, dijo eso Ariel, Dios mío, yo digo, algo está confirmando el Señor. Bueno, sigamos. Decía también de que nosotros tenemos que tener cuidado con las personas que han sido lastimadas. Tenemos que ser empáticos con ellos, saber escucharlos, pero también hacerles entender con amor, no imponiendo, de que el error lo cometió el humano y no Dios. Veamos. Quiero que sepan también que algo que escuché en una prédica, decía una persona ella daba su testimonio, y dice que su papá le decía a ella, hija, Jesús está a la distancia de una oración. Me quedó tan marcada esa frase, que quizás no es bíblico, pero es cierto. Jesús está a la distancia de una oración. O sea, a veces hay personas que se autodenominaron como profetas y decir, no, es que si no es porque yo hablo con Dios, no va a escuchar su oración, tienen que decirme a mí. Eso no es así. Nosotros ahorita, o sea, desde que se rompió el velo, cuando el Señor murió en la cruz, se rompió el velo, ¿verdad? Eso significa que ahora los gentiles, que somos nosotros, tenemos entrada también a hablar con nuestro Padre. Pero el único intermediario entre el Padre, Jehová, y el hombre es Jesús. No hay más. No hay más. O sea, tenemos que entender de que
que alguien diga y digo, no, si vos tenés una petición me la decís a mí porque yo soy el que pido por toda la iglesia. No, hermanos, nosotros tenemos también esa libertad de hablar con nuestro Padre. Pero eso sí, el Señor dice que tenemos que ponernos a cuentas con Él. Dice en Isaías 1:18. Isaías 1:18, por si lo quieren escribir, se los leo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos pecados, hermanos, pongámoselos al Señor. Nuevamente les repito, tenemos abogado ante el Padre. Él intercede por nosotros. Que no venga nadie y le diga, no, es que a mí me tenés que confesar y avergonzar. O sea, de verdad que a veces ocupan quizás el poder para avergonzar a la persona, al creyente, ¿verdad? Porque a veces vienen y, mire, fíjese que yo hice esto y esto y esto, y los avergüenzan, y a veces en público, y el Señor no hace eso. El Señor, obviamente, si Él nos quiere corregir algo, Él nos puede decir. A mí me lo ha dicho en sueños. ¿Por qué me da sueños? No lo sé. Como les digo, no lo merezco, pero me da sueños. Cuando estoy mal con algo, me lo dice. Y por eso es que yo siempre, cuando tengo un sueño, digo, será de parte del Señor. O sea, de verdad me inquieta mucho, pero no lo va a hacer en público. Él no está para avergonzarlo. Él es un caballero. Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. Y si de verdad, o sea, el lugar donde está, nos han hecho, o sea, es de evaluar si estamos realmente escuchando palabra de Dios. Cuidado con la palabra con la que nos alimentamos espiritualmente. También el Señor nos hace una promesa. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros desde el momento que lo aceptamos en nuestro corazón, rendimos toda nuestra vida a Él, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y dice también en Mateo 24:13, dice, mas que el persevere hasta el fin, este será salvo. Así que conservemos esa salvación, hermano. Así que quiero decirle a las personas que nos ven en las redes, por medio de TikTok o nos ven en Facebook, que si la iglesia, si alguien te ha lastimado, ven a Cristo porque Él no te va a lastimar. Él es fiel, Él es verdadero, ya llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario. No te enojes con el inocente. Busca una iglesia donde se predique la palabra verdadera. Busca a Cristo primeramente. Acéptalo en tu corazón. Y si ya lo has hecho y te has retirado, regresa a los pies de Cristo. Él es el único que trae paz, el único que trae plenitud de gozo, el único que puede perdonar pecados y hacerte una nueva criatura. Él puede hacernos a cada uno de nosotros nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo. No podemos decir que hemos venido a Cristo si no nacemos de nuevo. Tenemos que ser nuevas criaturas. Su palabra también dice que debemos de orar unos por otros. Y en esta hora quisiera pedirle que el que quiera y sienta en su corazón que oremos como congregación, que oremos unos por otros, que se puedan acercar, para que oremos unos por otros, para que sea el Señor guiándonos, que no sirvamos de piedra de tropiezo, porque dice la palabra que hay de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeños. Entonces, es momento que le pidamos a Dios que nos purifique, que nos guíe para que podamos ser esa carta leída buena para los que están afuera y también para los que estamos adentro, porque también a veces salimos lastimados. Así que perdonándonos unos a otros, volviéndonos a Cristo y orando unos por otros. Así que los que deseen que oremos por ustedes, con libertad pueden acercarse aquí enfrente y vamos a orar unos por otros. Y cantemos una alabanza, renuévame. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
de nuestros corazones, Señor. Queremos ser, Padre Celestial, buenos siervos para ti, Señor. Que podamos, Señor, llevar amor a todo aquel que lo necesita. Que podamos compartir tu palabra con todo aquel que lo necesita. Que podamos llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que los tiempos se acortan y hay peligro para todas las almas que no te conocen, Señor. Ayúdanos a caminar con bien, Señor Jesús. Ayúdanos a compartir nuestras bendiciones, tanto como espirituales, como físicas, como materiales, Señor. Que podamos compartir el alimento con aquel que no tiene, Señor. Que podamos ser sensibles a los problemas de las demás personas, Señor. Que podamos orar unos por otros, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. Que podamos ser ejemplos buenos de tu reino, Señor Jesús. Que podamos, Padre Celestial, predicar tu palabra limpia y pura, Señor. Que podamos, Padre Celestial, perder todo miedo de hablarle a todo aquel que necesita conocer de ti, Señor. Toca los corazones que han sido ofendidos, Padre. Toca corazones, Padre, resentidos en esta hora. Que esa cadena sea rota en el nombre de Jesús. Que podamos perdonar en el nombre de Jesús a todo aquel que nos hizo daño, Señor. Purifica nuestro corazón, Señor. Límpialo, Señor, para que tengamos libertad, Señor, de alabarte y exaltarte. Que tengamos plenitud de gozo, Señor, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente tú puedes darnos, Señor. Que aunque el mundo esté caótico, Señor, nosotros podamos tener paz, sin importar, Padre Celestial, lo que venga, estar firmes en la roca que es Jesús. Toca a cada persona que pasó al frente, Señor. Toca sus corazones, sus vidas, Padre Celestial, pero también toca los corazones del que no vino al frente porque le dio vergüenza, porque tiene miedo, Señor. No importa, Padre, tócanos a cada uno de nosotros, Señor Jesús, porque somos necesitados de ti, porque dice tu palabra que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Te necesitamos, Padre. Bendice esta iglesia, bendice a la familia pastoral, bendice a los abuelos, bendice a Jafet, a cada familia representada en este lugar, a cada familia representada en lo que están en los en vivos, Señor. Bendícelos, Señor. Rompe toda cadena, Señor, toda cadena generacional en el nombre de Jesús sea rota, Señor, para que podamos ser libres para adorarte y exaltarte, Señor. Te alabamos, Padre Celestial. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.